Buenos días, mi nombre es Alejandra Argüello Buenos días, mi nombre es Delaney Ruiz. y en esta ocasión les vamos a hablar acerca de las cualidades que se desarrollaron en la vida de la Real Audiencia de Quito. Empecemos por su creación. Ya, yo les voy a hablar sobre la creación de la Real Audiencia de Quito. La creación se dio porque los trámites en la región, principalmente los de justicia, se demoraban por la distancia de los virreinatos. Se creó la Real Audiencia de Quito como unidad administrativo-política de la colonia española para el desarrollo cultural, económico y artístico de lo que más tarde sería el Ecuador. Su ubicación. Como podemos observar en el mapa, se extendió por la costa sur hasta el puerto de Paita, exclusivamente abarcando aquellos pueblos llamados Jaén, Valladolid, Loja, Zamora, Cuenca, La Zarza y Guayaquil. Por el oriente hacia diferentes pueblos como Canela, Quixos y los demás que se descubrieron. Por la costa norte vamos a entender que fue por el puerto de Buenaventura, inclusive por la tierra adentro de Pasto, Popayán, Cali y Buga. Y Huiricocha. Ya, las riquezas. Dentro de cada colonia podía ser evidenciada una marcada diferencia entre las clases más altas y las clases obreras, descendiendo en la pirámide hasta los esclavos. Quienes poseían más dinero podían pertenecer a una clase más alta. La clase social de cada colonia estaba regida por aquella a la que perteneciera su colonizador. Las mezclas culturales. Durante la época colonial, las personas no podían mezclarse con las que ellos quisiesen. La manera de esta estructura estaban organizadas por una clase social, llegando así que el modelo europeo estableció los modelos de un sistema educativo similar. Esto quiere decir que se distribuyó desde la clase más alta hacia los esclavos. Ya, la clase alta. Las colonias en la sociedad colonial se caracterizaban por contar con una clase alta claramente visible. Los miembros de esta clase eran la élite adinerada, la mayor parte del tiempo nacida en Europa, mezclada únicamente entre sí, bien educada y con algunos títulos nobiliarios. Los hombres de la clase alta eran quienes podían sufragar y trabajar para cargos del gobierno. La clase media. Esta característica, no mucho más allá de esto, es que ellos sí podían sufragar, pero únicamente trabajar en diferentes cargos públicos. Esta clase media estaba soportada por los dueños de pequeñas granjas, establecimientos comerciales de menor envergadura y hombres hábiles para los negocios y profesionales con las carreras únicamente como medicina y abogacía. La clase baja. Esta se reconocía por ser la clase de la gente blanca pobre. Estos individuos no podían sufragar y mucho menos ejercer cargos públicos. Algunos eran dueños de propiedades y la gran mayoría era iletrada. Los miembros de esta clase se dedicaban en su mayoría a trabajos manuales como aprendices, sirvientes, marineros y semiprofesionales. Los hombres de esta clase estaban forjados a trabajar como granjeros. Los sirvientes y convictos. Los sirvientes eran convictos. En esta época colonial llegaron a América más de 50,000 convictos de Europa. A estos individuos no se les pagaba ningún salario básico hasta que cumplieran 7 años con su patrón. Los miembros de esta clase social tenían muy pocos derechos. No podían votar, no podían casarse y tampoco podían dejar su lugar de trabajo sin pedir permiso. Tampoco tenían permitido comprar o vender ningún bien. Ya, y finalmente, los esclavos. Aproximadamente el 20% de la población de América pertenecía a esta clase, ya que la mayoría de indígenas fue relegada a ella. Y por último, la vida social. Se dice que la riqueza y el estilo de vida de cada territorio durante la época colonial en América dependía en gran medida de la riqueza natural que le rodease. La vida social giraba en torno a los poblados más importantes. Y por esto es que fueron construidas las carreteras y caminos para unir a estos poblados y de esa manera facilitar el tráfico entre ellos, contribuyendo así el comercio y la existencia de una vida social más activa. Gracias.